Quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 4. Vamos a conversar algo súper interesante. Si me ayudan, porfa, bajando un poquito el volumen acá dentro del micrófono, nada más. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. Para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y sí. Y usted creía que por una semana estaba sufriendo. 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios. ¿Cómo le preguntó? Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si postrado me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios en el día de hoy. Yo sé que cuando hablamos de cosas como el diablo, si estás aquí por primera vez, este tipo de cosas nos apagan mentalmente. Vamos a decir, bueno, ya empezamos con lo místico. Pero la realidad es que creemos que hay un mundo espiritual, que hay cosas que pasan y que cuando tomamos buenas decisiones hay cosas que se van a interponer entre poner a prueba nuestras buenas decisiones en lo que hacemos todos los días. Jesús venía de ser bautizado, un capítulo antes lo puede leer, donde el cielo se abre y Dios dice: este es mi Hijo amado, de quien estoy orgulloso. Automáticamente de ahí se va a ayunar, del ayuno se va al desierto, en el desierto lo tienta el diablo y después de la tentación, cuando él supera esa tentación, empieza su ministerio público y empieza a cambiar todas las cosas que hoy conocemos hasta el día de hoy. Quiero enseñarle esto, haga conmigo así. Haga así se va a acordar. En general, Dios nos da un sueño y nos da un propósito y nos da potencial. Y hay una parte final donde vamos a vivir el propósito al que fuimos llamados. Al diablo no le preocupan las personas que tienen potencial, porque las personas que tienen potencial son gente que puede llegar a hacer algo. Al diablo le preocupan las personas que empiezan a hacer algo basado en su potencial. El diablo no le preocupan los cristianos con potencial, al diablo le preocupan los cristianos que empiezan a hacer algo con el potencial que tienen. Entonces, cuando empiezan a moverse, ahí van a aparecer las 3 tentaciones. ¿Cuántas tentaciones? Perfecto. Las 3 tentaciones que vamos a conversar en el día de hoy. Porque la realidad es que entre el sueño de Dios, tu preparación y lo que vas a empezar, vas a seguramente encontrar pruebas y trabas en el medio de tu vida. Quiero hablarte de hoy. Nunca nadie dijo que esto sería fácil. Nadie dijo que esto sería fácil. Oramos juntos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a ti. Te pido, mi Dios, de que realmente en nuestra vida en el día de hoy podamos entender de que tú tienes cosas grandes para nosotros y que el hecho de que tengas propósitos grandes para nosotros nos hacen entender que cuando nos movemos hacia ti vamos a encontrar cosas y situaciones en el medio. Te damos gracias, Señor, porque mientras nos acercamos a ti hoy, tú te acercarás a nosotros. Oro por aquellos que están hoy aquí por primera vez. Te pido que les hagas sentir súper cómodos y que por sobre todo les hagas recordar que tu amor por ellos es más grande de lo que alguna vez ellos se imaginaron. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso, soy Dios, casa de Jesús. Dice que Jesús, luego de ayunar, ¿cuántos días? 40 días, diga conmigo, 40 días. Tuvo hambre. Claro, es obvio que tuvo hambre. Y aparece el diablo y dice: ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Eso es exactamente lo que estaba pasando. Fue llamado, empezó a servir y se encuentra con las primeras de las tentaciones. Ahora, la tentación responde exactamente a algo que obviamente le iba a hacer sufrir en ese momento. Si no te tienta es porque en realidad no te afecta, ¿sí? Quiero establecer algo y una diferencia muy importante. Las pruebas son de Dios
y la función de una prueba es mejorar tu vida. Las tentaciones vienen del diablo y el propósito de una tentación es destruirte. Por eso es que lo que estamos estudiando son las tentaciones en el día de hoy. Entonces, esta primera tentación afecta algo que a Jesús en ese momento le hacía sentirse tentado. Estaba hablando con una chica en estos días que empezó a ayunar y le pregunté cuál era su ayuno y me dijo que empezó a ayunar de galletas veganas. Y me dice, no sabes lo que estoy sufriendo. Digo, ¿me estás hablando de las galletas veganas las que tienen pasas de uvas? Sí, esas, me dice, son una locura para mí. ¿Me estás hablando de las galletas veganas? Le digo, ¿vos probaste la Chips Ahoy alguna vez? Porque si vamos a hablar de tentación, vamos a hablar de tentación en serio. Si el diablo me agarra en este momento y dice, vengo a tentarte, tengo galletas veganas para ti. Vete, diablo. Porque la realidad es que las tentaciones en general atacan tu debilidad en un momento débil. Y usted sabe de lo que estamos hablando. Si a usted le tientan las galletas veganas, estamos en problemas. Ahora, Jesús en ese momento tuvo hambre. Y la primera tentación es que por el hambre temporal Jesús podía llegar a entregar lo eterno. Y la primera tentación que quiero hablarte es la de entregar lo eterno por lo temporal. Cuando por un hambre momentáneo que estás viviendo hoy, entregas cosas mucho más importantes. Alguna vez alguien dijo que nunca debes tomar una decisión cuando estás en estos 4 estados, con hambre, enojado, solo o cansado. Estos son los momentos donde uno tiene que evitarse pasar por tomar decisiones. Jesús estaba en un momento de hambre. Y cuidado cuando pases por los desiertos, porque Jesús estaba pasando por un desierto, porque son los momentos más sensibles donde uno suele caer en las peores tentaciones y entregar lo eterno por las cosas temporales. Ahora, la pregunta es que cuando el diablo le dice esto, él dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de lo que me llena estomacalmente, no solo de lo que me llena físicamente vivo, yo vivo de la palabra de Dios. Porque puedes estar vacío en tu cuerpo, pero puedes estar lleno en tu espíritu. Porque cuando estás lleno en tu espíritu, puedes superar las pruebas que están delante tuyo, puedes superar las tentaciones que están delante tuyo. El problema nuestro es que solemos llenarnos con cosas que no nos llenan. Me suele pasar cuando llego a un restaurante y uno llega con mucho hambre. No sé si te ha pasado alguna vez. Uno llega con mucho hambre a un restaurante y la técnica del restaurante es traerte pan y soda, ¿verdad? Entonces te tiran un poco de pan y uno con el hambre, ¿qué agarra? Pan, pan, pan. Se tardan y te tiran más pan todavía. Pan, 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 pan. Y cuando llega la comida, está lleno, pero no satisfecho. Ese es el problema. Es que muchas veces en nuestra vida nos llenamos de cosas que no nos satisfacen. Empezás a entregar las cosas importantes por cosas temporales con panes temporales. Con situaciones donde uno dice, cuando tengo hambre, soy capaz de comer lo que sea. No sé si le ha pasado alguna vez. Cuando estás débil, sos capaz de llenarte con lo que sea. Y el problema de cuando me lleno con lo que sea es que termino entregando las cosas eternas importantes de mi vida por situaciones que estoy viviendo hoy en mi vida. Por una situación de mal decisión, decido caer por un simple pan. Entregamos lo que más queremos o entregamos lo que queremos más por lo que queremos ahora. Tu necesidad de llenarte hoy hace que entregues cosas mucho más importantes. Es un mal negocio el que hacemos. Porque entregas tu integridad, entregas tu pureza, entregas tu futuro, entregas a tu esposa, entregas a tus hijos por un pan momentáneo, por un solo momento. Y lo peor es que no te satisface. Lo peor es que decidiste las cosas basado en un momento y no te satisface. Lo peor es que llenaste tu cuerpo con algo, pero la realidad es que no te satisface porque el pan ese no te va a llenar. Porque uno cree que, ay no, si como esto está bien. No, en realidad no te va a llenar. Son cosas que crees que te van a llenar, pero como saliste con hambre, te alimentaste de lo que fuera, te llenaste de lo que fuera y no te está llenando. Ahora, ¿no le sorprendió de que durante lo que leímos el diablo usa la Biblia? Dice, escrito está. Y después Jesús le responde, escrito está también. Acá hay algo importante, porque es fácil definir una verdad contra una mentira.
Es como cuando dicen, no, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. No lo dice la Biblia. Pero la gente dice, ayúdenme. O sea, es fácil cuando uno encuentra y dice, bueno, eso no está en la Biblia. Pero el problema es cuando traemos una verdad contra una verdad. El diablo establece una verdad y Jesús le contesta con otra verdad. Entonces, ¿cuál de las dos verdades pesa? Porque si es una verdad contra una verdad, se hace más difícil. Claro, lo que el diablo hace es tomar una verdad y aislarla de contexto. Sacarle lo que está alrededor y decir, esta es la verdad. Es como cuando uno escucha a los futbolistas, si es que te interesa el deporte, cuando uno escucha, el futbolista dijo, la selección no me importa. Y en realidad dijo, basado en todas las cosas que me han pasado y todo lo que mi familia ha hecho, la selección no es lo que más me importa. Entonces la gente dice, cortemos esto y quedémonos con esto. Es verdad, pero es verdad en un contexto. Porque una verdad contra una verdad, el problema es que una tiene contexto y una no. Y en general tendemos a decidir, a tomar malas decisiones basado en verdades con contexto corto. ¿A qué me refiero? Que le sacas a tu vida el contexto de alrededor y empiezas a decir, yo tuve una mala vida. No, no tuviste una mala vida, tuviste un mal día. Nadie me quiere, no es que nadie te quiere. Hoy fuiste despreciado por una persona que querías mucho. Empiezas a tomar decisiones basado en tu necesidad de hoy. No es que no eres aceptado, solamente esa persona no te valoró. No sos una mala persona, tuviste una mala reacción. Y el problema es que basamos la vida en un momento. Entonces salís y te encontrás con otra y como tu esposa te maltrató y la otra te sonrió, decís, mi esposa es mala, ella es buena. ¿Entendés dónde nace la infidelidad? Nace en un momento que aislás el contexto de tu vida y lo pones cerrado y entregás lo eterno por lo temporal. Porque aislás toda tu vida y decís, esto me va a llenar, esta relación me va a llenar, esta persona me va a llenar. Y lo peor es que te llenás de cosas que en realidad no te hacen bien. En realidad te llenás de cosas que no te ayudan a crecer. Hablaba alguna vez con alguien y me decía, le digo, ¿por qué te pusiste de novio con él? Me dice, porque es lo que encontré. El problema de llenarte con cosas así, que son lo que encontré, es que primero es que no te satisfacen, sino que solamente te llenan. Y cuando llegue la buena comida vas a estar llena. Pero nos conformamos con un pequeño pan. Decir, con esto me lleno. ¿Cuántas cosas en tu vida son así? Eliges vidas mediocres porque es lo que me llena. Situaciones mediocres porque es lo que me llena, pero en realidad no te satisface. Cuando era chico, en la iglesia en Argentina, cantábamos una canción que decía algo así. Perdonen porque le falta el respeto en este momento. Decía algo así como, al campo del diablo entré para tomar lo que me robó. Y hacíamos el ademán, hacíamos, tomar lo que me robó. Tomar lo que me robó. Hágalo conmigo. Pero tiene que inclinarse un poquitito para atrás. Viste que cuando le agregás un poquitito ya... ya se pone bueno. Ahora, ¿sabes qué? Está mal la canción. Porque el diablo no te puede robar nada. El diablo solo puede robarte lo que tú le entregas. Y es mucho más fácil decir que me lo robó a entender que yo lo entregué. El diablo no puede robarte la paz, porque la palabra dice que Dios puso paz dentro tuyo. El diablo lo que puede ofrecerte es preocupaciones y tú comprar preocupaciones y liberar tu paz y que él se apropie de tu paz. El diablo no puede apropiarse de tu alegría, porque Dios dice que pone alegría dentro nuestro. La palabra dice que hay una alegría interna que Dios nos pone, que es mucho más grande que lo que está pasando en el mundo. Lo que el diablo puede ofrecerte es el enojo por una tontería y que tú pierdas tu alegría interna por el enojo externo. Tú compras el enojo externo, comes un pan y pierdes lo eterno. El diablo no puede robarte el testimonio lo pierdes tú. Cuando te subes al carro, te cruzan y sacás la mano por la ventana para bendecir a quien viene, ¿verdad? La primera tentación es entregar lo eterno por lo temporal. Es entregar cosas importantes que tengo en mi vida por el hambre que tengo hoy.
es salir a la vida con el estómago vacío. Y puedes salir a la vida con el estómago vacío, porque es cierto que no siempre vas a tener económicamente todo lo que necesitas, es cierto que no siempre vas a tener todas las cosas que necesitas, pero si tienes el espíritu lleno, puedes superar los vacíos estomacales. Si tú sabes cuál es el Dios que está de tu lado, si tú sabes por qué estás viviendo la manera que estás viviendo, no te vas a llenar con tonterías, porque lo peor es que te van a llenar, pero no te van a satisfacer. Entonces, la primera tentación, no solo de pan vive el hombre, es la que Jesús dice, no me voy a llenar de lo temporal, porque tengo un propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno en tu vida? Por el cual no puedes perder tiempo en tonterías. ¿Cuáles son las cosas que estás perdiendo constantemente en tu vida por un momento? Ahora vamos al versículo 5. Dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará a sus ángeles que te sostenga en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. El diablo nombra algo de la Biblia, Jesús nombra algo de la Biblia. Y lo que el diablo le dice, la Biblia dice que si saltas, él te ataja. Que si te tirás, él te va a atajar. Y lo que quiero hablarte de la segunda tentación es hacer un Dios a mi manera. Que es la de decir, total la Biblia dice que si yo salto, él me ataja. Total es que yo le puedo forzar el brazo a Dios. Total yo puedo cambiar las cosas y hacer que todo funcione como yo quiero que funcione. Yo puedo vivir mi vida de esta manera, no importa lo que Dios diga, yo puedo vivir así. ¿Te diste cuenta de algo? A mí me sorprendió algo en el texto. ¿Te diste cuenta que bien conoce la Biblia el diablo? Es muy bueno. Ahora, él es la prueba más fehaciente de que el hecho de conocer la Biblia no significa que ésta te transforme. Porque puedes conocerla, puedes saber todos los versículos, puedes saber cómo funcionan, puedes entender de punta a punta que tienes que amar a tu enemigo, pero no estás dispuesto a amar a tu enemigo, entonces no dejas que ésta te afecte, no dejas que ésta te transforme, entonces eres una gran persona para describirla, pero no para vivirla. Entonces, el gran problema es que hacemos un Dios a nuestra manera, la transformamos y lo que hacemos es un queso suizo de la Biblia. Decimos, a ver, este versículo me gusta, con este me quedo. El Señor va a estar conmigo en el tiempo de las pruebas. Punto, con este me quedo, buenísimo. Este de amar a los enemigos, y este no me gusta mucho. Este queda por allá. Entonces empezamos a decidir con qué quedarnos y hacemos el queso suizo y hacemos un Dios a nuestra manera. Entonces pasa como leíamos en estos días, en los 21 días de ayuno, pasa que tenemos reyes que reinan pero no gobiernan. En Inglaterra usted puede ir a conocer a la reina y la reina no gobierna, quien gobierna es el primer ministro. Lo mismo nos puede pasar con Dios. Que Él reina en tu vida pero no gobierna en tu vida. Que Él sea alguien a quien tú admires pero no estés dispuesto a que gobiernes y cambie tu vida. Que no pueda afectar las cosas que vives. Tú puedes ir y sacarte las fotos con las joyas de la corona y decir qué lindas que son, pero eso no significa que están afectando quién tú eres y la vida que tú tienes. El otro día hablaba con una persona y me dice, necesito información de cómo explicarle a mis amigos, porque tenemos un debate con mis amigos, me dice. Ellos me dicen que cómo puede ser que haya tantas guerras en el mundo, que haya tanto hambre en el mundo, que tantas personas estén pasando tiempo de desnutrición y tiempos difíciles y que Dios exista. Si Dios existe, ¿cómo puede ser que todo esto suceda? Le digo, bueno, hagamos un juego. Digamos que Dios no existe, porque si todo eso pasa, ¿significa que Dios no existe? Ok, Dios no existe. Dios no existe porque hay guerras. Si Dios no existe, ¿quién es el culpable de las guerras? Dígalo usted. El hombre. Entonces, ¿no será posible que entonces Dios sí existe y el hombre sigue siendo culpable de las guerras? ¿No seguirá siendo entonces que Dios sí existe y el hombre sigue siendo culpable del hambre en el mundo? Porque justamente eso es lo que pasa. Cuando Dios reina pero no gobierna, Dios sí existe pero no dejas que eso te transforme. Cuando esas cosas no te transforman, no transforman el mundo donde estás. Dios no puede cancelar las guerras porque si cancela las guerras pero no cambia nuestro corazón, 5 minutos después volveríamos a tener las mismas guerras porque el problema no son las guerras, el problema es el corazón del hombre. Porque el problema es que me quejo de las guerras, pero no estoy dispuesto a arreglar las cosas con mi familiar que piensa distinto que yo sobre la política.
Me quejo del hambre en el mundo, pero solo me preocupa comprarme comida a mí. Me quejo de cómo están mis relaciones, pero no aplico lo que la Biblia dice de cómo llevar una relación sana. Me quejo de cómo está mi economía, pero cuando hablan de diezmo digo, eso a mí no me afecta. No se la esperaba esa, ¿no? Porque hacemos un queso suizo de la Biblia y después nos quejamos con Dios. Pero Él te puso un manual en el cual seguir avanzando en tu vida y lo que has preferido es decidir con qué cosas quedarte y cuáles no. Es la tentación de hacer un Dios a tu manera y después culparlo a Él por la vida que estás viviendo. Y acá la idea no es ni juzgarte ni criticarte porque yo no te estoy diciendo qué hacer. Lo que te estoy diciendo es que tengas una buena relación con Dios y que le preguntes a Dios qué es lo que Él quiere que cambie en tu vida. No es lo que yo te diga que cambies, es lo que Él te diga que tienes que cambiar en el día de hoy. Porque yo no soy tu Dios, Él es tu Dios. Entonces tu relación con Él tiene que generar eso. Por eso nos pusimos a vivir 21 días de ayuno y oración, porque el ayuno no es para decir ayunemos para que Dios cambie de opinión. Dios no cambia de opinión. Ayuno para que Dios cambie mi opinión, para que me haga parecida mi opinión a la de Él. Porque cuando mi opinión es parecida a la de Él, entonces las cosas cambian a mi alrededor. La pregunta no es si puedo hacer un Dios a mi manera. La pregunta es si yo puedo vivir a la manera que Dios quiere que yo viva. La pregunta es si yo puedo tomar las verdades que están aquí y empezar a aplicarlas y aunque parezcan locas e irracionales, puedan empezar a cambiar la manera en que yo vivo todos los días. ¿Por qué no desafiar tu vida en el día de hoy? ¿Por qué no desafiar tus relaciones? ¿Por qué no desafiar tu manera de pensar? ¿Por qué no desafiarte en serio tu manera de vivir y decir, esto es lo que quiero empezar a vivir y aplicar todos los días? ¿Por qué no empezamos por ahí? No, salta y que Dios te ataje. No es hacer Dios a tu manera. El diablo se presenta delante de Jesús y le dice, haz esto y dice, no desafíes, no tientes al Señor tu Dios. Me encanta porque dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. La primera tentación entonces, digo conmigo, entregar lo eterno por lo temporal. Haga así. Agárrese el dedito este. Entregar lo eterno por lo temporal. La segunda, hacer un Dios a mi manera. Digo conmigo, hacer un Dios a mi manera. Y ahora vamos a la tercera. Dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si postrado me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿Vio lo que le ofrece el diablo? Le dice, vamos a hacer algo. ¿Viste todo esto que querés tener? Todo esto será tuyo si postrado me adoras. ¿Sabes qué es eso? Es decir, puedes tener los mismos resultados sin sufrimiento. El primero es entregar lo eterno por lo temporal, el segundo es hacer un Dios a mi manera y el tercero es vivir rápido y furioso. Es cuando querés llegar a las cosas que querés llegar en la vida, pero no querés pasar por los sufrimientos. Es llegar a las cosas sin el propósito, sin pasar los procesos. Es la tentación de llegar a lo que soñamos y esquivar los sufrimientos, los procesos. Porque la realidad es que todo el mundo quiere destinos, nadie quiere los caminos. Todo el mundo quiere llegar, nadie quiere pasar el proceso de caminar hasta llegar. El otro día mi papá me mostraba un email que había recibido de gente que te manda el título, te puedes recibir de lo que quieras, lo compras por internet. Dígame qué quiere ser, contador. Cirujano. Ahora el problema, ese es el problema, es que voy a decir, compro el título de cirujano y lo pongo ahí, llegué al destino. No llegaste, tenés un título, porque el día que tengas uno y lo tengas que abrir, es decir, ¿y ahora? No sé, lo compré por internet. El diablo le dijo a Jesús, ¿no querés comprar por internet la salvación del mundo? Y no pasamos los procesos, te evitás la cruz. Solamente te tenés que arrodillar y adorarme. Solamente tenés que decir, esto no importa. Solamente tienes que decir, no voy a pasar los tiempos difíciles. Y ¿sabes lo que pasa? Es que nuestra generación es una generación de gente que cree que no se merece pasar por los tiempos difíciles. Por eso el diablo le decía, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Sabes lo que estaba poniendo a decir? Jesús pudiera decir, soy el Hijo de Dios, yo me merezco todo. Yo me merezco todo lo que quiera merecerme. Pero aún así decidió pasar por la cruz. Porque las mejores cosas están después de los tiempos de procesos en tu vida.
Porque aún los tiempos complejos, los que quieres apurar, lo único que hacen es formarte. Entonces, cuando esquivas los momentos de dolor, cuando no aprendes de los momentos de dolor, cuando los momentos difíciles no te forman, volverás al mismo punto y estarás siempre en el mismo punto, creyendo que lo lograste, pero no lo lograste. Es tratar de vivir con un fast pass y pasar más rápido. Porque así vive nuestra generación. ¿Quieres calentar algo? Lo pones al microondas. Pero tú sabes que tiene mucho mejor sabor cuando lo calientas en baño María. Si no sabes lo que es el baño María, te falta una parte de la vida. Antes ibas al cine. Hoy miramos Netflix. Porque es más rápido. De hecho, un estudio demostró que los millennials no les gusta ir al cine porque no pueden tocar la pantalla y ver la barrita de cuánto falta para que termine la película. Les desespera no saber cuánto falta. Porque ese es el problema de nuestra vida. Estamos desesperados por saber cuánto falta en vez de vivir el proceso que estamos viviendo. Estamos desesperados por el final cuando en realidad tendríamos que estar disfrutando el proceso en donde estamos. Antes comprabas algo, ibas a la tienda, hoy lo pides por Amazon. Antes tenías una relación, hoy swipe right or swipe left. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que ninguna de todas estas cosas que te acabo de nombrar generan lo mismo al final. Porque puedes tirar para la derecha, tirar para la izquierda, todo lo que quieras, pero tú sabes que las mejores relaciones son las que cultivas durante el tiempo. Y las mejores relaciones que más admiras no se generaron en pasar a la izquierda o pasar a la derecha. Las mejores cosas en tu vida no fueron las que pusiste al microondas, son las que calentaste a fuego lento. Vamos a un restaurante siempre, cada tanto con mi esposa. Y me encanta porque tiene un eslogan. Es un restaurante que lleva siempre mucho tiempo para cocinar. Ellos dicen que la comida rápida no es buena y la comida buena no es rápida. Las mejores cosas en tu vida no son rápidas y las cosas rápidas no son las mejores cosas en tu vida. Las cosas por las que Dios te está llamando a vivir son las que en realidad tienen que ver con, a veces vas a tener que pasar por fuego porque entre tu propósito y tu llamado y que empieces a vivirlo, van a querer detenerte. Pero si caes en alguna de estas, vas a perderte la oportunidad de vivir lo que Dios te llamó a vivir. Dios te da un propósito, te llama a vivirlo, pero se te van a interponer. Se te van a poner en el medio porque es más fácil apurar las cosas. Ahora, ¿te das cuenta que el diablo tienta a Jesús con algo que ya era de él? Pues le dice, si te adoras, si te postras y me adoras, todo esto será tuyo. Todo era de él. El creador de todo eso es Dios. Y él es el Hijo de Dios. Entonces todo es de él. Claro, era de él, pero sabía que si se quedaba con eso, nos quedábamos nosotros sin la salvación. Porque hay veces que en la búsqueda de aquellas cosas que son materiales, perdemos el alma y la vida en el proceso. Cuenta la historia, y con esto quiero terminar, que había una vez un pastor un guía turístico en Israel. Y estaba con un grupo de turistas y él trataba de explicarles cómo funcionaban los pastores y las ovejas en Israel. Dice, a diferencia de otros lugares, ustedes verán que en vez de ir las ovejas adelante y el pastor detrás, en Israel usted va a ver las cuestiones distintas en las que el pastor va adelante y las ovejas siguen su voz. ¡Wow! Dijo la gente. ¡Oh! Y siguió caminando. Al momento, un par de minutos después, ven pasar un grupo de ovejas, pero no caminando, sino corriendo, y el pastor en vez de ir adelante va de atrás y va con un palo. Entonces los turistas se dan vuelta como decir, ¿qué pasó? Y usted dijo que el pastor iba adelante y las ovejas iban atrás. Y aquí acabamos de ver ovejas corriendo y el pastor detrás y con un palo. Le dijo, no, se equivoque. Ese no es el pastor, ese es el carnicero. Porque cuando el diablo no pueda ponerse delante tuyo para detenerte, se pondrá detrás tuyo para acelerarte. Y cuando creas decir, no, ya no me detiene, pero te empieza a apurar en los procesos y empieza a hacerte apurar las cosas, vas a llevarte por delante situaciones que tendrías que haber llevado mucho más lento. Porque quiero que aprendas esto, la dirección es mucho más importante que la velocidad.
Y vas a pasar por tiempos difíciles. Y vas a pasar por tiempo de fuego. Y vas a pasar por situaciones donde digas, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a arrodillar? No, no me voy a arrodillar. Me voy a mantener parado y cuando me arrodille me voy a arrodillar delante de Dios. No necesito adorar a otros tipos de dioses. ¿Qué sabía Jesús de no adorar otros dioses? ¿Qué sabía Jesús de pasar por fuego y no adorar a otros dioses? Cuenta la historia que en el Antiguo Testamento, muchos años antes, había 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego. Nombres para sus hijos seguramente no. Sadrac, Mesac y Abednego. Los 3 amigos, dice que el rey se le pone adelante y le dice, si no me adoran, van a ir al horno de fuego. Dijeron, lo siento, pero no lo vamos a hacer. ¿Están seguros? Sí, no lo vamos a hacer. Entonces el rey mandó a subir el fuego todavía más. Vamos a calentar aún mucho más el horno. ¿Y sabe qué pasó? Tiraron a Sadrac, Mesac y Abednego en el medio del fuego. Pero decidieron no adorar al rey. Dios no los protegió. No confundas pasar por el fuego con no pasar por la protección de Dios. Porque a veces creemos que cuando hagamos las cosas bien no pasaremos por el fuego. No, vas a hacer las cosas bien y todavía vas a pasar por el fuego. Ahora, la clave no estaba ahí. Dice la historia que habían 3 en el horno de fuego. Pero cuando el rey se asomó a poder ver el horno, vio desde arriba primero que los 3 no estaban muertos, estaban caminando, sus ropas estaban perfectas, pero en el fuego no habían 3, sino que dice que empezó a ver 4 personas, había otro entre las llamas. ¿Sabes qué pasó? Algunos creen que era un ángel. Otros teólogos dicen simplemente que era la presencia de Dios, pero hay algunos teólogos que dicen que era la presencia del mismo Jesús en el horno de fuego. ¿Te das cuenta? Ese es el concepto real. Vas a pasar por el tiempo de las llamas. Vas a pasar por tiempos difíciles. Pero cuando mires alrededor te vas a dar cuenta que hay otro entre las llamas. Que no estás solo. Que vas a poder pararte firme y decir, voy a pasar por los tiempos difíciles. Ahora, escúchame esto que te voy a decir. Dice que terminó el horno de fuego. Salieron del horno de fuego y no se les había quemado el cuerpo, no se les había quemado el pelo, no se les había quemado la ropa. ¿Sabes qué era lo único que se les había caído? Las ataduras. Porque cuando pases por el fuego, 2 cosas van a pasar. Número 1, Dios va a estar contigo todo el tiempo. Número 2, lo único que se te va a caer son las ataduras. Vas a pasar por tiempos difíciles, vas a aprender. Porque del otro lado de ellos está tu propósito.